Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, momento de hacerle un revisado, una review, una fragancia que ya, entre otras cosas, ya está revisada en podcast y en noticias. Y todo lo que dije está muy bien dicho, para variar, por desgracia. No, pero por desgracia no, porque aquí está muy bien la cosa ejecutada. Bueno, a lo que voy. Givenchy Gentleman, la nueva versión, pero otra versión más dentro de la gama Gentleman. Pero esta es la Intense Eau de Toilette. ¿Por qué? Pues tengo que decirlo, pues porque mi amigo Olivier Krebs y mi amiga Natalie Lorson hicieron una fragancia muy bonita, muy graciosa, que era la reversión modernizada, reversionada de Givenchy Gentleman clásica, y les salió un poco rana porque les faltaba muchísima intención. Y allá donde se suponía que deberían de haber tenido un Eau de Toilette puro y duro, les salió un body mist maravilloso y fantástico, porque era una fragancia que huele súper rico, pero cuyo rendimiento estaba por los suelos, auténticamente por los suelos. Gracias a Dios mediante, ahora nos llegan con otra más, pasados unos meses, con esta versión Intense de la misma anterior que habían sacado, que se quedaba como un ligerito body mist. Así que la saco por aquí. Es que tengo que decir todas estas cosas, porque si no, no vamos muy malamente. Bueno, me la voy a echar si quedan mililitros. Es que la he atomizado ya, tengo que decirlo. Sí, aquí está, vale, ya está saliendo, con esto es suficiente. Porque es la segunda toma que he tenido que hacer, porque la cámara se me había apagado. Entonces, no sé por qué, pero se ha apagado. No la meto aquí. Señoras y señores, vamos a la aproximación y ya os cuento cositas de esta fragancia, como las notas y todas mis consideraciones. Gentleman Givenchy Eau de Toilette Intense, elaborado por Givenchy, Louis Vuitton concretamente, donde nos encontramos al abrir todo el texto con las notas que lleva esta fragancia de aquí, que es completamente original, por supuesto, como es la botella, de sobra conocido ya por todos. Y aquí tenemos el vial Gentleman, a ver si lo centro mejor, Gentleman Givenchy Eau de Toilette Intense, elaborado por los señores, o perteneciente al grupo de Louis Vuitton. Así que vamos con lo que vamos, porque en la parte trasera, como ya estáis viendo, viene lo de siempre, que son los ingredientes y pues todas las consideraciones de dónde está hecho y las direcciones. Así que a la silla, señoras y señores. Como bien estaba diciendo, año 2021, es decir, este mismo año, de momento. No sé lo que pasará en un futuro, me refiero a que cuando venga alguien y lo vea, por lo menos que sepa que esto está caliente, del año 2021, elaborado por Lorson y Krebs, y que efectivamente en las notas de salida nos van a poner bergamota, albahaca y voy a mirarlo. Cardamomo, sí, cardamomo, y ahora las notas de corazón. Iris y ciprés, con un fondo de cumarina y cedro. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, aquí sí que ya tenemos una fragancia que realmente da una consistencia más adaptada a uno de toilette, cuyo rendimiento sigue siendo bajo, acostumbrado al clásico Eau de Toilette que dura un montonazo de horas sin necesidad de reaplicar, tapón plateado específico, no el negro. Se sigue quedando escasa, pero a pesar de eso tengo que decir que además, siempre lo he dicho, es una fragancia que huele riquísima. Riquísima, o sea, es que no es que huela bien, es que huele más allá de lo rico que huele. Es muy rica, pero es muy delicada, es una fragancia delicadísima, es una fragancia que le falta mucha intención y mucha impronta, pero que huele delicioso. Claro, tenemos un poquito más, sí que aquí ya el Intense le hace nombre a la fragancia, pero claro, es que realmente el Intense ahora mismo la lleva y la posiciona dentro de lo que es uno de toilette real, porque lo anterior era espectacular de rico como huele, y sigue siéndolo, pero muy flojita. Aquí ya tenemos 1,5 metros que efectivamente cuando pasan como mucho 20 minutos ya lo tenemos en la proximidad. No es un body mist, vuelvo a repetir, pero se queda en la proximidad. ¿Qué tenemos también con todo esto? Una fragancia sumamente elegante. Muy elegante, súper elegante, o sea, a rabiar, pero de distancia corta. Con lo cual ya para empezar y ante este hecho, ahora sí que tengo que decir que no tiene absolutamente nada de nocturnidad. Nada, cero. Hombre, depende del tipo de nocturnidad que estés buscando, pero si buscas nocturnidad salvaje,
olvídate porque esta no la tienes. Si buscas una nocturnidad más elegante, ahí la tienes, ¿vale? Versátil es porque efectivamente se adapta a las mañanas y las tardes, pero nos olvidamos de las noches, cuidado lo que digo. Creo que realmente es el complemento ideal para una oficina, para trabajar en el sector sanitario, para sitios donde, para un profesor, para sitios... Es unisex, Esto una chica se lo puede poner sin ningún tipo de problema porque además estoy seguro de que les va a encantar. Tiene unos dejes dulces muy guapos, Esta fragancia a vosotras, chicas, os va a gustar seguro, pero os va a gustar no porque os guste de oler, que os va a encantar, sino porque encima la vais a encontrar que es realmente ponible absolutamente por vosotras. O sea, es que os va a sorprender. Os invito a que la probéis y la testéis porque es que es ultra femenina también, Es versátil hasta en eso. No nocturna, pero sí versátil para que una chica se la pueda poner sin ningún problema. La salida es espectacular, cardamomo, albahaca y bergamota, pero muy bien currada porque además las notas medias y fondo ya están presentes. Como es una fragancia que, a pesar de ser intensa, tiene un recorrido corto, porque la vida más allá de esta fragancia no se prolonga en 7 horas, es necesario reaplicar, O sea, no quiero ser excesivamente tirano y decir, no, es que podría durar 8... No. Estoy siendo demasiado condescendiente con ella, porque además con Olivier me llevo muy, muy bien, es un tío al que yo aprecio y quiero un montón. Lorson la adoro y por eso se me está viendo demasiado el plumero con ellos, pero... Lejos de todo eso, tengo que ser franco y no llevaros a engaño con la duración de esta Givenchy Gentleman Intense. Es cortita. Entonces, con calor extremo ahora mismo, 5 o 6 horas, no más, y hace falta volver a reaplicar porque estos calores que estamos teniendo no son normales, no son humanos tampoco. Y con invierno aguanta un poco más, pero volvemos a ganarle, pues a sacarle, pues le podemos sacar 1 o 2 horas más, pero de verdad que el rendimiento es muy cortito. Creo que ahora mismo esta sí que está posicionada realmente como uno de toilette y la anterior se queda como muy diluida. Es un body mist delicioso, delicioso. Pero claro, jugamos también con los precios. Estas de aquí salen carísimas, muy caras. Entonces te lo piensas antes de comprártelas. Yo no me compraría, por supuesto, el Eau de Toilette inicial Gentleman reversionado, teniendo en cuenta la última modernizándola, sino que me compraría esta. Esta es perfecta, lo digo en serio. O sea, yo creo que si tengo que comprarme alguna, me compro esta. Si luego sacan uno de Parfum reversión de lo reversionado, porque van a fuego en Givenchy con las versiones y reversiones, creo que posiblemente me la pueda comprar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero voy a darles un poco más de tiempo porque es que desde que han sacado el Eau de Toilette al Intense no han pasado nada más que meses. Entonces hay que darle tiempo. Me encanta. Me gusta mucho. Pero como contrapunto le encuentro un precio muy elevado y, como vosotros gustáis de llamar, una performance muy carente. Tiene un desarrollo y un desempeño cortito, ¿vale? Pero cuidado también, porque es corto pero está ajustado a estándar. Hay que tenerlo presente, Que se me entienda cuando digo las cosas también. Está ajustado a estándar. Pero también vuelvo a decir, pues claro, es que se me ve el plumero. Porque claro, al conocer sobre todo a Olivier, pues pierdo objetividad. Yo soy el primero en decirlo. Pero ninguna objetividad voy a perder, sobre todo cuando os digo que esto huele realmente bien. Pero también os digo que se queda cortita. El ciprés está espectacular, y tiene unos dejes, de verdad, como antes he dicho, unos dejes dulzones increíbles. O sea, es otra cosa. El deje dulzón que tiene es espectacular. Es un gustazo y un deleite. Eso tengo que decirlo con la boca realmente llena. Pero, ay, amigos míos, si mi situación económica fuese otra, pues efectivamente estoy convencido de que me la compraría. Convencidísimo. Pero con este precio y esta duración, pues mi economía quizás no soporte el hecho de tener que gastarme los 60 euros que me parece que cuesta, o que cuestan los 100 mililitros de esta nueva Intense Gentleman Givenchy. Pero tengo que decir que si pudiera los compraba, porque es exquisito. Esto sí que es realmente exquisito. Tiene un mantenimiento, un desempeño corto,
pero merece realmente la pena. Tengo que decirlo así, además lo puedo decir con la boca llena. Y me quedo más a gusto que un San Luis, de verdad, lo digo en serio. Recomendable, por supuesto, pero sobre todo quiero que penséis que no es el momento ahora mismo, dependiendo de vuestra zona, porque ahora mismo en todos los sitios no es verano, eso también lo digo. Es para comprarla en invierno, porque allí donde ahora mismo digo que puede durar 5, 6, 7 horas, dependiendo del calorazo que tengáis encima plantificado, esto os puedo decir que realmente con frío desempeña perfectamente 8 horas sin ningún tipo de problema. Además es que se va a notar 8 horas perfectas, pero para eso hace falta que llegue el frío. Porque ahora mismo de verdad creo que en este estudio debo de estar rondando perfectamente casi los 50 grados, teniendo en cuenta todo el aparataje de focos que tengo encima. Pero quitando todo eso, ahora mismo en la calle estamos muy cerca también de los 40 grados, 38 grados, y eso no he visto bendito que lo pueda soportar, y mucho menos un perfume. Y ya sabéis que por desgracia con el volumen de bacterias que se consigue con el calor, la sudoración, es muy complicado que un perfume te pueda aguantar de una forma óptima. Por eso creo que si tenéis que comprar esta de aquí, lo hagáis en invierno, ¿eh? Chile, Argentina juegan la baza de que ahora mismo allá es invierno. Aquí estamos pasando la de Caín con el calorazo que hace y es una barbaridad. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, que me despido ya haciendo así. La alquimia del perfume, un libro en el cual también ha colaborado Olivier Cres, poniendo sus palabricas por aquí, aparecen como por el final, por supuesto. No sé ahora mismo por dónde está la página donde aparecen, pero aparece Olivier, aparece Charles Bar, Roja Duff, en fin, que aquí hay peso, ¿eh? Aquí hay gente de peso, gente a la que quiero un montón, que aprecio y que les doy las gracias por haber colaborado conmigo en aportar su granito de arena en el libro. Libro que pues lleva reviews, que lleva pues un poco de técnico, por supuesto, con ingredientes, con aromas, con olores y todo esto, el aporte olfativo que dan los ingredientes, y es un libro de entretenimiento, un libro que yo entiendo que es básico y sin ningún tipo de artificio, simplemente para pasarlo bien y aprender un poquito, y ya está. Y sobre todo divertirse, ¿eh? Sobre todo divertirse, porque la vida es diversión. Para venir a amargarse la existencia, de eso ya tenemos tiempo, y otras personas tienen tiempo de encargarse de amargarnos la existencia. Así que ya sabéis, ya también por aquí, pues lo de siempre, está apareciendo poquito a poco el Patreon, y es fundamental pues para este canal, pues las aportaciones tanto de Patreons como de miembros del canal. Así que os invito a que forméis parte de esta familia de aquí. Y ya está, poquito más, simplemente daros las gracias de corazón, gracias por soportarme, gracias por estar aquí día a día, que no es fácil en los tiempos que corren. Y pues ya sabemos lo que toca, y es que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, que le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf Wiedersehen.